Una aventura muy para ti. Bien, avanzamos. Miren, su compañero me ha hecho una pregunta por interno. Sí, creo que está conectado Alexis, ¿no? Listo. Dice, a ver, bien, miren, un poco para responder a la pregunta. Cambiando de tema, con gotero, ¿no es cierto? El procedimiento entre calcular la parte agronómica de un gotero, de un aspersor o de un microaspersor es similar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cambia? Es el caudal del emisor, ¿no? El caudal del emisor es lo que cambia. Entonces, y lo otro es el marco de plantación, definitivamente, ¿no? Y para yo poder saber si voy a poner un riego por goteo, riego por aspersión o riego por microaspersión, ¿quién determina eso? El cultivo, definitivamente, ¿cierto? Lo otro, el caudal del emisor, ¿quién determina? Es la textura del suelo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a determinar si es que yo puedo poner un caudal alto o bajo, dependiendo del emisor, ¿no? Por ejemplo, este es un riego por goteo. ¿Ya? Y aquí tenemos pues un caudal de 12.4 litros por hora, no es alto realmente. Entonces recuerden que en riego por goteo, así como hablamos de uso de agua poblacional, el caudal se calcula por metro lineal, ¿cierto? Es por eso que ustedes pueden ver aquí en la imagen de que estamos calculando el caudal por metro lineal. Sí, es cierto, el caudal del gotero en el punto localizado es 12.4 litros por hora. Pero cuando hablamos ya del goterito, pues el caudal es en línea, ¿no es cierto? Porque definitivamente aquí, ¿no es cierto? Vamos haciendo gráfica aquí. Este puntito que está acá, este es un gotero y aquí bota los 12.4, ¿cierto? Los 12.4 por cada goterito, 12.4, 12.4, 12.4, 12.4. Pero si nosotros hacemos el análisis por cada metro lineal, o sea, por cada metro lineal de línea, en este caso sea manguera o cinta, ¿cuántos litros por hora pasan, cierto?
porque hay una velocidad, recuerden que hay una velocidad, ¿no es cierto? Hay una velocidad de flujo acá. Entonces yo digo, para eso yo determino, ¿no es cierto? El número de goteros, que en este caso va a ir, va a ir en cada metro lineal, ¿no es cierto? ¿Cuántos goteros van por metro lineal? ¿Cómo calculo? Un metro, ¿no es cierto? Que es la longitud que quiero precisar en el distanciamiento entre goteros, ¿no? Entonces, si yo digo que van a haber por cada metro lineal, van a haber 0.8 goteritos. Entonces, aquí podemos calcular cuántos litros por hora por metro lineal va, sería el 12.4 por 0.8 goteros que irían por cada metro lineal. Estamos hablando de que por cada metro lineal el caudal en la línea va a ser de 9.92 litros por hora, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué lo hacemos? Para facilitar los cálculos, ¿no? Cuando nosotros decimos en una línea de 50 metros, multiplicas 9.92 por 50 metros, ya sabes cuántos litros van, ¿cierto? Por hora. Y así ya lo convierte a litros por segundo, ¿no? Pero eso facilita el cálculo en caudal por línea, ¿no? Cuánto caudal en la línea 1, en la línea 2, en la línea 3. Y permite calcular finalmente las pérdidas de carga también, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos calcular caudal por cada metro lineal que va a pasar en cada línea, ¿no? Ahora, este distanciamiento entre goteros también es un cálculo que se hace también independiente, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso que les explico es un riego para mango, limón. Entonces, si ustedes pueden ver acá en esta partecita que estoy resaltando ahorita, dice distanciamiento entre hileras 4 metros y distanciamiento entre plantas 5 metros, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo de que la plantación de mango, limón, lo que estoy analizando está a 4 por 5, ¿cierto? Entonces la pregunta, ustedes dirán, ¿y por qué está diciendo que los goteritos van a 1.25? ¿Cierto? Los goteros, las plantas están a 4 por 5. ¿Y por qué los goteros están a 1.25? ¿Por qué? Porque van a ir, seguramente por planta van a ir 2, 3, 4 goteros, ¿no? Entonces, es por eso que hago un cálculo acá. ¿Cómo lo calculo? Por ejemplo, digo, ¿cierto? En una hectárea, ¿no es cierto? Hay 10.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entre el distanciamiento entre hileras y entre plantas, ¿no es cierto? Se está hablando de 10.000 entre 4 por 5, que es el marco de plantación, yo tengo 500 plantas por hectárea, ¿cierto? Ahí estoy calculando ya el número de plantas por hectárea. Entonces, significa que en esta hectárea, en esta área de una hectárea que está un marco de plantación de 4 por 5, yo voy a tener 500 plantas, ¿no es cierto? Entonces significa que ya tengo un número de plantas por hectárea, ¿no? Entonces, número de hileras por planta, ya sabemos que es 4, ¿no es cierto? Este dato lo tomo de acá. Entonces, ¿cuántos emisores van a ir por hectárea? ¿Cuántos goteritos, mejor dicho? ¿Cierto? Si estoy diciendo que van a ir 500 plantas, ¿cierto? Y yo quiero poner 4 emisores, ¿cierto? Quiero 4 goteros, mejor dicho. Entonces yo multiplico. No lo jala de arriba, porque entonces, ¿cuántos goteros voy a poner? ¿Cierto? Indica que voy a tener 2.000 goteros, ¿cierto? Voy a tener 2.000 goteros. Si quiere le pongo 5 y cambia la figura, ¿no es cierto? Ya, entonces yo tengo acá 2.000 goteros, ¿cierto? Entonces, ese es mi número de goteritos que voy a tener por planta. Entonces, el otro cálculo que hacemos es lo siguiente. O sea, yo tengo, sigo calculando por área de una hectárea. O sea, diga que una hectárea es 100%, ¿cierto? Entonces, digo, 100 metros entre el distanciamiento entre plantas. Yo tengo el número de plantas por línea, tengo 20 plantas por línea, ¿no es cierto? Porque está a cada 5 metros, ¿cierto? El otro cálculo que voy a hacer es, si en una línea, o sea, si en una línea hay 20 plantas, ¿no es cierto? Y voy a colocar 4 goteritos por planta, significa que por cada línea voy a tener 80 goteros,
¿cierto? Ya, entonces aquí yo estoy diciendo que por cada línea de 100 metros puede tener 80 goteritos, ¿cierto? Entonces ahí viene el cálculo de 1.25. Entonces si yo digo, tomo 100 porque estoy asumiendo, no estoy asumiendo, que estoy haciendo el cálculo siempre en la unidad, y la unidad para este caso es el hectárea, ¿cierto? Entonces yo digo 100 metros, que es el largo de la hectárea, entre el número de goteros por línea, yo tendría, estoy diciendo que el distanciamiento entre goteros es 1.25. Y eso es lo que estoy llevando a este punto. Ese 1.25 lo estoy llevando acá, el distanciamiento entre goteros. Pues con este dato yo ya estoy determinando el caudal que estoy aplicando a esa hectárea de mango y limón, ¿cierto? Y por eso voy a calcular nuevamente la precipitación horaria, o sea, lo que voy a aplicar a la planta. Y comparado a la demanda que me sale por cálculo de CROA, ¿no es cierto?, que he hecho en base a los datos climáticos, yo voy a calcular el tiempo de riego. El tiempo de riego que voy a dar para cada área, ¿no? Para cada lote en este caso. Entonces aquí hacemos dos análisis. El primer análisis es calcular la demanda de agua que sale en el balance hídrico, ¿no es cierto?, con datos climáticos. Yo tengo lo que me preguntabas, Alex, me decías, vamos a ver que mi demanda en el mes sea 500 metros cúbicos, ¿no es cierto?, 2000 metros cúbicos. Entonces, si yo lo divido entre 30, yo voy a aplicar, para 3000, pues 100 litros, 100 metros cúbicos por día, por decirlo. Entonces, esa es mi demanda. Entonces, eso es lo que la planta requiere en el día por hectárea. Pero como yo estoy seleccionando emisores, ¿no es cierto?, seleccionando emisores con un caudal, entonces yo voy a calcular, yo digo demanda versus el caudal que va a dar ese goterito, yo determino el tiempo de riego. Entonces, en función a la demanda que requiere la planta y versus la función de lo que va a dar la cantidad de goteros, yo calculo el tiempo de riego. Y ese tiempo de riego es el que me va a determinar, digamos, va a reponer esa cantidad de agua que por cálculo he determinado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que no es que yo voy a buscar un gotero que me dé que aplique esa cantidad, no. El gotero lo selecciona en función a las condiciones de campo, ¿no? En función a la velocidad de infiltración, en función al cultivo. Entonces, ¿cómo yo repongo la lámina de agua? La repongo en función al tiempo. Entonces, si yo quiero reponer 30 metros cúbicos y la precipitación horaria del sistema es 4.96, entonces yo calculo en qué tiempo repongo esa lámina, ¿no? Entonces, ese es el análisis que se hace, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ahí no sé si respondo a tu pregunta, ¿no? Ya, entonces, nos quedamos por acá, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que ya tengo el número de goteritos. Mira, aquí se pueden dar cuenta que el distanciamiento entre laterales, ¿no es cierto?, es 4, que es lo que existe en campo, ¿no es cierto? Y entre goteros estoy poniendo 1.25. Sabemos que la planta está a 5 metros, ¿no es cierto? Pero estamos poniendo que está para efectos de cálculo a 1.25. ¿Por qué? Porque estamos señalando también que vamos a colocar 4 goteros por planta, ¿no? Por eso es que para efectos de cálculo necesito ponerle, hacer esta simulación con 1.25 m para que me dé el caudal que voy a reponer, ¿no? Ahora, este número de líneas es a criterio también, ¿cierto? Yo puedo poner una línea por cada hilera de cultivo, o puedo poner 2 líneas, ¿no? Si quiero uno, alimento le pongo uno y ya está la fórmula vinculada y simplemente me va a multiplicar por 2 la precipitación horaria, ¿no? Entonces, la demanda bruta, que es lo que quedamos ahora en el cálculo de aspersión, acá la diferencia que es gotero, entonces es igual, ¿no es cierto? Yo tengo mi evapotranspiración máxima de la eficiencia, acá se dan cuenta que la eficiencia es 0.9, ¿no? Entonces, de 0.9, pero antes de eso, acá está restando, ¿no es cierto? La evapotranspiración del cultivo menos la precipitación. En el cálculo anterior no la restamos porque se sobreentiende que esa ha sido restada ya al momento de ingresar aquí la evapotranspiración, ¿no es cierto? Entonces significa que aquí esta evapotranspiración está sin restarle la precipitación. Entonces eso tengan cuidado también cuando toman un dato, ¿no? Hay que saber si ya es restado, ¿no es cierto? Entonces por eso es que acá le está restando, ¿no?
¿Ya? Entonces, yo tengo acá mi demanda bruta, que eso es lo que voy a responder. Eso es lo que requiere la planta de acuerdo a los cálculos. Yo necesito, la planta requiere 6.38 milímetros por día, por hectárea. Entonces, como yo tengo un caudal, ¿no es cierto?, de 12.4, que es el que está aquí seleccionado, ¿no es cierto? Entonces yo voy a calcular la precipitación horaria del sistema, es lo que voy a reponer, o sea, lo que voy a aplicar, lo que se va a echar, digamos, lo que el sistema está en capacidad de echar a esa hectárea, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula la precipitación horaria del sistema? Aquí está la formulita. Es igual al caudal del emisor, que en este caso es, vamos a ver, aquí está la formulita. Caudal del emisor, en este caso es 12.4, ¿no es cierto? Por 100. Ahí está, por 100, ¿cierto? Entre, ya, dice el distanciamiento entre emisores por la distancia entre líneas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la distancia entre emisores? 1.25. La distancia entre líneas y laterales es 4, ¿no es cierto? Y por un par, dice, par es el porcentaje de área bajo riego. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros aplicamos un sistema de riego por aspersión, un sistema de riego por goteo o un microaspersión, hay un porcentaje de que se humedecen, ¿cierto? En una hectárea, por ejemplo, en un riego por aspersión se humedece el 100%, ¿no es cierto? En un riego por goteo, el porcentaje de humedecimiento de un área es aún entre 30 y 50%, depende mucho del marco de plantación, ¿no es cierto? Y en microaspersión está entre 30 y 75%, que se estila un promedio de 75%. Pero ¿de qué depende ese porcentaje? Depende del el marco de plantación, definitivamente. Entonces significa qué porcentaje de área está humedecida, o sea, mojado en el suelo, ¿no? Entonces yo tengo que la precipitación con esas características de goteros es de 4.96. Miren, aquí está el ejercicio. Si ustedes dicen, la planta necesita 6.38, ¿no es cierto? Pero los goteros con esas características solo están aplicando 4.96, ¿cierto? Entonces ahí viene la otra interrogante. Entonces, ¿cómo repongo los 6.38? Entonces ese es factor tiempo ya. Significa que yo voy a calcular en qué tiempo voy a aplicar este 6.38 milímetros, ¿no es cierto? ¿Ya? Ah, perdón, acá está calculado el 7.09, ¿no es cierto? Porque aquí está multiplicado por el 100, pues que estamos diciendo ahora. Ya, segundos. Ya, entonces, yo tengo acá 6.38, que es lo que requiere la planta. Esto no vale, por supuesto. Aquí, 6. Ya un ratito más. Sí, mira. No sé. Ya. Ya, entonces, aquí está el cálculo, ¿no es cierto? ¿Cuántas horas por día, ¿no es cierto? Por turno. Entonces yo digo 6.38 entre 7.09 me sale 0.9 horas, ¿no es cierto? Entonces significa que yo voy a aplicar en 0.9 de horas, multiplico 0.9 por 60. Estamos hablando que en 54 minutos yo voy a reponer esta lámina. Ahí es el tiempo. ¿Ya? En 54 minutos yo voy a reponer esa lámina de riego recuerden que es por hectárea. ¿Ya? Entonces ahora, como yo tengo un proyecto que es de... ¿Dónde está? 5 hectáreas, ¿cierto? Este proyecto de 5 hectáreas. ¿Ya? Como el proyecto de 5 hectáreas, entonces yo voy a calcular cuántos turnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo el número de turnos? Es el tiempo máximo de bombeo, ¿no es cierto? Entre el tiempo de riego por turno, hectárea en este caso. Entonces quiere decir que yo voy a regar en 3.33 turnos.
lógicamente no existe 3.33, ¿no? Entonces, ¿qué lo hago? Lo redondeo al inmediato superior o inferior. En este caso, lo redondeo a 3, ¿no? Entonces, yo quiero que diga que para esas 5 hectáreas yo voy a regarlo en 3 turnos. Ese proyecto de 5 hectáreas lo subdivido en 3 partes iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces acá surge otra pregunta. Como voy a partir el proyecto en 3 partes iguales, entonces, ¿cuánta área debe tener cada turno, ¿no? Entonces yo digo 3, ¿no es cierto? 3 hectáreas, oh, perdón, 5 hectáreas que de proyecto entre 3 turnos, me sale 1.67. Entonces yo en 1.67, perdón, cada turno debe tener 1.67 hectáreas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, aquí podemos simular. Mire, por ejemplo, acá yo tengo, acá habíamos calculado, por ejemplo, el 10.000, ¿cierto? Habíamos calculado el caudal de litros por hectárea, ¿no? Y aquí podríamos comparar si, como yo voy a tener un turno de 1.67 hectáreas, entonces yo podría decir cuánto de caudal necesito en ese turno, ¿no? 22.6 litros. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Me sirve para comparar, por ejemplo, si es un pozo, ¿no? Si el pozo tiene, por ejemplo, un caudal de 20 litros, implica que tendría que hacer una pequeña corrección ahí al área por turno, ¿no? Porque no voy a tener más agua en este caso. Si es reservorio, no hay problema, pues, ¿no? Porque ahí en el reservorio yo puedo manejar los caudales porque se entiende que está almacenada el agua, ¿no? Entonces, dicho esto, con el caudal del área por turno, indica que yo voy a partir el proyecto en 3 turnos. O sea, las 5 hectáreas lo voy a dividir en 3 turnos, ¿no es cierto? Cada turno va a ser de 1.67 hectáreas. Bueno, este ejemplito que había pensado era de riego por aspersión. Pues, ¿no? Entonces, si ese fuera todo el proyecto, si esto fuera todo el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, si este fuera el proyecto, entonces este proyecto lo voy a dividir en 3 partes iguales. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento para poder hacer la parte de diseño agronómico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la que corresponde a la parte agronómica. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Ya. Ya. Miren, en el caso de la aspersión es similar a lo que hemos explicado en el riego por goteo, ¿no? Entonces, acá igual tengo un tiempo de riego, ¿no es cierto? La precipitación horaria acá igualito, miren. Ustedes pueden ver, la fórmula es la misma, es igual el caudal del emisor, ¿no es cierto? Por 100 entre la distancia entre laterales y entre emisores, ¿no? La diferencia si ustedes pueden darse cuenta acá, la diferencia entre poner acá el licenciamiento entre aspersores y entre líneas es lo inverso al gotero, ¿no? Acá el marco de plantación es 3x3, como hay banano, pero los emisores laterales son cada 12 metros, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta acá es el radio, la uniformidad, ¿no es cierto? Que haya un traslape entre los goteros que les decía, ¿no? Entonces tiene que cumplirse esa condición de que haya un traslape
Tiene que traslaparse, ¿no? Ambos tienen que... para qué es importante que se traslapen? Para que vamos a ver. ¿Por qué es importante que el traslape sea mayor del 60%? Porque yo tranquilamente podría poner ¿cierto? A 16 metros de repente, ¿no? Porque se entiende que si el radio es 9 metros, yo sumaría 9 más 9, 18 metros. Yo podría colocar los 16 metros, la distancia entre cada aspersor. Pero en la realidad no es así, ¿no? Entonces hay que buscar que haya un porcentaje de traslape. Es esto. Este porcentaje de traslape tiene que ser, este chorro de este aspersor en la parte inicial es mayor que en la parte final, ¿no? Entonces acá hay mayor caudal, acá hay menos caudal. Entonces lo que hace es, si ustedes hicieran una excavación en el suelo, indica que acá hay un mayor humedecimiento que en esta parte, ¿no? Entonces, ¿quién compensa esta poca humedecimiento? Es este aspersor de acá. Eso es lo que se hace ahí, ¿no? Ya, dice que velocidades de viento, dice. Eso sí es importante, miren, aquí algunas, por eso es que, ¿dónde se fue la? Me perdió la diapositiva, no la puedo encontrar. Bueno, no sé qué pasó. Creo que es cierto que eso que dicen que se roba la información el Zoom. El distanciamiento entre emisores efectivamente se calcula en función al radio de humedecimiento, ¿cierto? Que cumpla la condición de que el traslape sea mayor del 60%. Esa es la primera condición para poder, ahora, ahí en el caso de Piura, por ejemplo, si vamos a la estación meteorológica, las horas de viento en Piura ciudad, por ejemplo, Sechura, Chira, es mínimo, ¿no? O sea, en realidad no hay mucho viento. Donde puede haber viento, por ejemplo, es cuando diseñas en la sierra, por ejemplo, ¿no? Donde ahí sí, de repente 3, 4 horas de viento, ¿no? Entonces, si las velocidades del viento son altas que hasta los árboles, hasta los techos de la casa los llevan, ¿no? Entonces, en esos casos, definitivamente, por más que pongas el marco del distanciamiento entre emisores sea más corto, no vas a poder tener una uniformidad del riego, ¿no? En esos casos, lo que se recomienda más bien es buscar que en esas horas de viento no se riegue. Por eso es que aquí con eso, que se me va a acabar el tiempo, pues, por eso es que con eso, criterio ahí es que este tiempo de bombeo, tiempo máximo de riego, llamémoslo, no llamémoslo de bombeo, tú acá consideras el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en Huancabamba, en Zapalache, por ejemplo, que hay más viento, ¿no? Entonces ahí los agricultores dicen, mire, ingeniero, ahí nosotros vamos a la chacra a las 6 de la mañana y trabajamos hasta las 2 de la tarde. Entonces tú dices, de 6 a 12 son 6 horas, 8 horas. Entonces tu tiempo de riego que tú tendrías para trabajar, diseñar tu proyecto sería 8 horas, ¿cierto? Con esas 8 horas tú diseñas todo tu riego. O sea, llega que en 8 horas tú tienes que regar todo el área del proyecto, ¿no?
¿ya? O si son 12 horas, tú acá cambias. Entonces, este dato que está acá, por eso le dije al inicio que no es lo mismo, ese tiempo que aparece aquí en este cuadrito no es lo mismo que el tiempo en la oferta de agua, ¿no? En la oferta de agua se refiere al tiempo que el agricultor recibe el agua, o el tiempo que le dan por cada hectárea, ¿no? Acá se refiere al tiempo que tiene disponible para regar. Entonces, aquí responde a tu pregunta de velocidad de viento, ¿no? Si hay viento en esa zona, entonces tú dices, yo voy a regar tantas horas en el día, ¿por qué? Porque de tal hora a tal hora hay tantas horas de viento, entonces en esas horas no puedo regar, entonces lo descuentas a tu proyecto. ¿Ya? Otra es también las condiciones reales de campo, ¿no? El agricultor a veces trabaja en la madrugada de 5 de la mañana hasta 2 de la tarde, y ahí en la tarde, ya más tarde ya no se queda en la chácara, ¿por qué? Porque de repente es peligroso, muy lejos, no sé. Entonces, este dato es el punto de partida para que tú puedas diseñar tu proyecto. Entonces, ¿cuántas horas dispongo en el día para poder diseñar mi proyecto? Es la pregunta la primera pregunta que tienes que responderte antes de hacer tu diseño agronómico, ¿no? No, en el día, ¿no? 2 horas, 4 horas, 6 horas. Por ejemplo, cuando hablamos de pozos tubulares, por ejemplo, ahí tú no puedes diseñar chulucanas, por decirlo. Ahí son 16 horas máximo que puede bombear el pozo. Entonces aquí tu tiempo de riego va a ser 16 en esta partecita. ¿Por qué? Porque la bomba no puede trabajar de 6 de la tarde a 11 de la noche, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esas horas están descontadas. Entonces tú vas a diseñar tu proyecto solo para 16 horas diarias de riego. ¿Ya? Así es, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió ese aspecto de la velocidad del viento? La pregunta que ha hecho Polo. A ver, conversemos hasta que se corte, porque ya me llegó un mensaje que se va a acabar el tiempo. Ya. Conversemos hasta que se apague sola. No. El tiempo de riego cuando yo hablaba las 16 horas es diario, ¿no es cierto? Este es día, por eso es horas por día. O sea, si es que el día, sabemos todos que tiene 24 horas, lógicamente, ¿cierto? Entonces yo, si fuera, por ejemplo, vamos a suponer gravedad y que tú pongas 3 turnos de riego, ¿no? O sea, tres brigadas, por ejemplo. En la sierra, por si o en un reservorio donde tienes suficiente agua, ¿no? Diseñes un reservorio en capacidad para poder tener agua para una semana, de repente garantizar agua. Entonces tú puedes programar riego 24 horas, ¿cierto? Pero eso implica pues que vas a poner 2 o 3 brigadas para que cumplan cada aquí sus 8 horas, ¿no? Pero si hablamos de bombeo, por ejemplo, entonces de las 24 horas que hay en el día, tú dices, si es eléctrico, por ejemplo, las electrobombas, normalmente no trabajan de 5:59 hasta las 11 de la noche. No pueden trabajar, no pueden estar encendidas las bombas porque no sale carísimo el recibo de luz. Entonces tú descuentas ese tiempo. Pues, de 6 a 11 son 5 horas. Entonces dice que de 24 horas tú tienes 19 horas prácticamente, ¿no? Pero aquí siempre se toma en consideración que la gente a veces no trabaja o horas de mantenimiento. Entonces en ese caso, por lo general siempre trabajamos con 16, 17 horas, ¿no? Ya, no sé si cuando me hablas de cuando son pozos compartidos, te refieres a que hay un grupo que riega por gravedad y otro por tecnificado. Si es así, por ejemplo, en el caso de Guapalas, ¿no? En el caso de Guapalas, ese proyecto que hay en Chulucanas, por ejemplo, allí ese pozo riega 30 hectáreas. Ya, de esas 30 hectáreas solo entraron al proyecto 24, o sea, quiere decir que 6 hectáreas se quedaron sin considerarse en el proyecto de riego tecnificado. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se hizo el cálculo de las horas que necesitaban ellos. Por ejemplo, dice, yo riego 4 horas por hectárea, ¿no es cierto? 4 horas por hectárea, pero les dan cada 8 días. Entonces tú haces una estimación de qué días no van a regar los de riego presurizado para que les des a los de riego por alea, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo ahí a la salida de
el cabezal de riego, o sea, se puso una T, ¿cierto? Una válvula wafer, y cuando les tocaba el turno a los señores de gravedad, simplemente se cerraba la válvula para el tecnificado y ellos regaban por abajo. O sea, ahí se hace un turno. Igual así como el riego tecnificado se turna acá, cuando es compartido entre riego por gravedad y riego tecnificado, simplemente se hace una programación, ¿no? Para evitar que los de tecnificado también requieran justo el mismo tiempo que quieren los de gravedad, ¿no? Por eso es que ahí en ese caso se tiene que programar. Porque lo de gravedad llegan pues cada 8 días, cada 10 días, ¿no? Entonces, no es diario. En cambio, el riego tecnificado sí, por lo general se hace una aplicación diaria. Pero lógicamente la aplicación diaria es, pues, no vas a darle 4 horas como comúnmente se hacía por gravedad, no le vas a dar de repente 1 hora, media hora. Entonces, hay ahí la diferencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Cuando yo también les hablé en la charla anterior de los componentes, por ejemplo, este tiempo de riego depende mucho de la fuente, ¿no? Es fundamental tener en cuenta la fuente de agua, ¿no? Si es una quebradita, por ejemplo, que tiene agua 24 horas, pero que esas 24 horas tiene pues medio litro, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿hay un tiempo recomendado de uso de bomba por turno de riego? No, tú trabajas las 16 horas diarias, por ejemplo, la bomba está encendida, ¿no? Y lo que has hecho acá es decirle que por cada turno, ¿cuánto tiempo va a regar, no? Entonces, o sea, tu techo de riego diario es esto, ¿no? Que, por ejemplo, te digo 16 horas en el día, entonces es tu techo máximo que vas a tener la bomba encendida. Pero como acá tienes un área que te dice cuántas horas va a regar finalmente, entonces tú vas a regar 1.67 horas por cada, ¿no? Por cada turno. Como tienes 3 turnos, son casi 5 horas más o menos. Entonces, la bomba solo va a encender 5 horas porque el proyecto es pequeño, ¿no? Cuando se trata de riego con bombeo, ¿no? Pero si es en la sierra, por ejemplo, simplemente van a abrir válvulas 3 horas, 5 horas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la sierra, si es área pequeña y tienes un reservorio ahí, un reservorio nocturno, te conviene pues tener mayor tiempo de riego, ¿no? ¿Por qué? Porque el agricultor en la sierra siempre acostumbra ir, abre su válvula y lo deja ahí que riegue, ¿no? Entonces, si le pones poco tiempo, por ejemplo, que cada hora cambie de válvula, no lo va a hacer porque él se va a hacer otras actividades, ¿no? Entonces ahí te conviene poner mayor tiempo de riego. Entonces, ¿qué significa? Si es mayor tiempo de riego, vas a tener diámetros menores, ¿no? Por lo tanto, tu proyecto va a ser un poco más barato también. Entonces, ese es otro análisis. Eso lo analizamos cuando hacemos ya el cálculo hidráulico. Miren, el cálculo hidráulico, ahí podemos ver un poco ya el análisis de las presiones, velocidades, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí ves velocidades negritas y rojas, ¿no? Entonces, aquí hay una explicación por qué es color rojo y por qué color negro, ¿no? Entonces, ahí cuando haces el análisis de presión en la parte hidráulica, te puede hacer que cambies este análisis del diseño agronómico, ¿no? Por eso este es un primer tanteo, llamémoslo así. Entonces, con esto,